Bien, recordemos lo que hemos visto en la anterior clase. Estamos en lo que son las actividades básicas de lo que es un CRUD. Ya hemos hecho lo que es la lectura con la configuración de la base de datos. Hemos hecho o estamos realizando ahorita lo que es la agregación de registros y por supuesto nos vamos a completar esto y vamos a tener pendiente posteriormente lo que va a ser el borrado y lo que es el modificado. Bien, la actividad más compleja es el modificado, porque tenemos que ir ida y vuelta a la base de datos, bien, ir con un ID, recuperar información, esa información volver a mandar a la base de datos para su actualización. Bien, entonces es el proceso más complejo. Bien, pero hemos hecho lo que es lectura y ahorita estamos con lo que es inserción de nuevos registros. Bien, para eso lo que hemos hecho ha sido crearnos todo un nuevo controlador. Este nuevo controlador tiene los siguientes métodos. Este controlador tiene los siguientes métodos. Tenemos un método curso. Ese método curso lo que está haciendo es listar la lista de estudiantes. ¿Bien? A partir, por supuesto, de un contacto con base de datos, recuperamos la información, los registros desde la tabla de estudiantes. Todo eso lo almacenamos en un arreglo data y en la posición alumnos vamos a almacenar lo que es lista. Pasa, por favor, vamos a cerrar la puerta. Esto es lo que hemos hecho en la anterior clase. Recordemos que estábamos contactándonos con estudiante model. Esto está, por supuesto, en mi carpeta modelos y estoy invocando este método. Ese método lo que hace es recuperar todos los registros de la tabla de estudiantes. Pase, por favor. Y posteriormente hemos entrado a la lógica de agregar. Para lo que es la lógica de agregar, vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, en mi vista de la lista de estudiantes, lo que hemos hecho ha sido agregar un acceso, ¿bien? A donde un enlace al controlador estudiante invocando al método agregar, ¿bien? Es decir, al controlador estudiante, volvemos acá y vamos a invocar este método agregar. Lo que hace ese método agregar es cargar lo que es la plantilla. Tenemos la carga de la plantilla en la línea 20, 21, 23, 24 y en la línea 22 cargamos lo que es el formulario de agregación. Paso, por favor. En la línea 22 tenemos el formulario de agregación. Ese formulario, por supuesto, es una vista. Por supuesto, es una vista.
Entonces, si yo abro formulario, tengo esta codificación. Este es el botoncito que me lleva hasta ese formulario. Hago clic en ese botón y ahí nos vamos a este formulario. Bien, en este formulario lo que tenemos es un campo simple. Si analizamos lo que es el código, tenemos este estructura. Recordemos que hemos habilitado lo que es el form. Eso lo hemos hecho en applications config autoload. Hemos habilitado lo que es la invocación de esas funcionalidades del formulario. Bien, en la línea 92, agregando aquí lo que es form. Anteriormente, en anteriores clases habíamos agregado lo que era URL. Esto para las rutas, el base URL. Y ahora estamos activando lo que es form. Eso me da la posibilidad de iniciar un formulario de esta forma. Habíamos dicho que al iniciar un formulario de esta forma, tenemos la versatilidad de que aquí se agregue en un futuro un campo file, por ejemplo, y si se dan cuenta tenemos mayor versatilidad en definir lo que es el destino de estas variables. Fíjense que simplemente específico vas a llegar hasta el controlador estudiante, el método agregar bd. Bien, no tengo que estar poniendo el base URL index.php / estudiante agregar bd, sino de manera más directa especifico simplemente controlador y método, controlador y método. Este form open multipart tiene su clausura. Aquí estamos con un form /close. Bien, y con esas dos líneas de código tengo la apertura, línea 6, y la clausura, línea 13, de un formulario. Apertura y clausura de un formulario. Después, en la línea 9 tenemos un código clásico de un input del tipo texto que está asignado a una clase CSS Form Control. Tiene el nombre de este campo es nombre y el placeholder escribe tu nombre. Posteriormente un botón del tipo submit. Este botón del tipo submit va a promover el envío de esta variable cuando se le da clic, ¿no? Asignado a una clase btn success, esto es bootstrap, y la leyenda agregar estudiado. Bien. Si yo veo entonces el formulario, voy a tener un campo de texto, que es este, y un botoncito. Este es el botón submit. Entonces, recuerden que esto está llegando hasta estudiante agregar bd. Estudiante agregar bd. Si yo voy a mi controlador estudiante, exactamente acá está ese método. Bien, va a llegar aquí toda la información que yo envié desde ese formulario. Ahora, como está llegando acá, fíjense cómo recepción. Pesos / post, corchetes, comillas simples, no. Bien, eso tal y como lo recepcionábamos en PHP. Bien, cuando yo enviaba variables por el método post, en el destino lo recepcionaba de esta forma. Y estoy aprovechando para construir mi arreglo de transferencia de información data, pesos data. En el campo nombre está almacenando el valor que el usuario ha escrito en el formulario. Eso es lo que está pasando ahí. Posteriormente, línea 30, como podemos ver, estamos conectándonos con bases de datos en la línea 30. Lo que estamos haciendo ahí es invocar a estudiante model al método agregar estudiante. Estudiante model al método agregar estudiante. Y le estoy haciendo llegar pesos data. Acá le estoy haciendo llegar pesos data, que en este caso, como hemos dicho, simplemente tiene un campo de tipo nombre. Bien, si yo ejecuto hasta ahí, voy a tener el siguiente resultado. Tengo aquí lo que es la lista, hago clic en agregar estudiante,
Bien, yo voy a poner acá, por ejemplo, Enrique. Estoy poniendo todo en mayúsculas en este momento. O pondré de esta forma, ¿ya? De esa forma. Estoy mezclando mayúsculas y minúsculas porque me lo está permitiendo el sistema. Clic en agregar estudiante y llego a esta pantalla en blanco. ¿Qué es esa pantalla en blanco? Significa que estamos acá. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Hemos recepcionado el dato del formulario. En la línea 30 estamos realizando una escritura en la tabla estudiante, enviándole data. Y nada más, por eso me aparece en blanco. No tiene ninguna instrucción más. Si yo veo mi tabla, voy a ver que aquí existe lo que es Enrique, el dato que hemos agregado, ¿ya? Pero hay cosas que hay que corregir o hay que completar. Por ejemplo, acá voy a hacer una redirección. Voy a redireccionar este tráfico hacia estudiante, controlador estudiante, método curso. Y le voy a dar la propiedad de actualizar. Bien, ¿qué le estoy diciendo ahí? En la línea 29 estoy recepcionando la información del formulario. Línea 30 estoy escribiendo esa información en base de datos. Y en la línea 31 le estoy diciendo, cuando complete lo anterior, anda a el controlador estudiante el método curso y actualiza esa vista. Es decir, que me va a enviar a la lista de estudiantes de manera automática, con esa línea. Si yo verifico ese funcionamiento, voy a percibir lo siguiente. Clic en agregar estudiante. Voy a agregar un estudiante. Bien, Margarita, por ejemplo. Clic en agregar estudiante. Y fíjense que me ha redirigido hacia lo que es la lista de estudiantes. Bien, y aquí ya puedo ver ese registro que he agregado. Bien, aquí está Enrique, aquí está Margarita. Entonces esta línea me redirecciona hacia el método que yo quiera. Fíjense que no estamos cargando una vista, sino que estamos redireccionando un método. Eso debe estar bien claro, ¿ya? Recuerden que este es un controlador y este es un método. Controlador, método. El que está cargando la vista es en realidad este método, curso. Porque si yo voy a curso, ahí está ejecutando toda esa lógica. Dentro del curso, cuando invoque al curso, vamos a ejecutar toda esta lógica. Comunicación con base de datos, construcción de data, carga de template y envío de data a mi vista con el nombre lista. Estamos redireccionando. ¿Alguna consulta de esta línea del redirect? Redirect. Bien. Veamos un detalle importante, ya que si no lo vemos ahora, es un pequeño error que lo arrastran hasta el final de su desarrollo de proyecto, que es el siguiente. Por supuesto, está de más indicar que utilicen validaciones. Bien, si yo envío este formulario en este momento, estoy enviando ese formulario, he enviado ese formulario vacío, ¿no? Y me está creando un registro vacío. Entonces, usemos validaciones, ¿bien? En distintos niveles. Por ejemplo, en HTML tenemos una validación básica sencillita, ¿no? Recordemos, en HTML yo le puedo dar aquí la característica required, ¿bien? Requerido. Eso para que no me envíe vacío ese campo. Ahora, si yo voy a agregar estudiante, quiero enviar esto, ahí me dice complete este campo, ¿no? Pasen, por favor.
usen validaciones, por favor. Ya sea las validaciones simples, sencillas, básicas de HTML, o aquí también, por supuesto, pueden agregar lógica de validación de JavaScript más avanzada. Eso en un primer lugar. Y en un segundo lugar, veamos otro detalle importante. Fíjense. Esta es la tabla que estoy construyendo. ¿Cuál es la diferencia de estos últimos registros que he ido agregando recién con el resto de la base de datos? Los apellidos y los Formato, ¿no? El formato de introducción de texto, ¿no? La introducción de información. Fíjense, todo lo anterior está en un buen formato, pero línea 18, 19, 20, 21 están con problemas. Bien. Buenas. Buenas. Buenas noches. Eso porque estos datos no han sido validados y también no han sido refinados. Bien. Una forma simple de empezar a corregir todo esto es realizar lo siguiente. Acá, por ejemplo, estoy recepcionando la información que me está llegando del formulario y podría ser un str to upload. Esto en PHP. Ahí estoy enviando todo lo que ingrese el usuario a mayúsculas, ¿no? Es una validación en PHP. Por supuesto, desde JavaScript podría ser de que todo el texto que ingrese acá convertirlo a mayúsculas. También es válido. Entonces, utilicen por favor todos los medios, todas las herramientas, todas las librerías de validación que consideren necesarios para que estos datos estén muy bien refinados. ¿Bien? He insertado Carla, por ejemplo, y aquí ya está insertándose con mayúscula, como podemos ver, todo en mayúsculas. Bien, por este pequeño cambio que yo he hecho en PHP. ¿Ya? Entonces repetimos una vez más. Atención, por favor, validaciones en sus formularios. ¿Okay? Utilicen validaciones en sus formularios. Desde las más simples, como por ejemplo aquí HTML, que me impide enviar este campo vacío, hasta las de mediana complejidad o avanzada, en este caso utilizando JavaScript. Bien, que en un campo contraseña, por ejemplo, verifiquemos mayúsculas, uso de caracteres especiales, dígitos, ¿bien? Etc. Y otro detalle que hemos visto, uniformizar el formato en base de datos. ¿Ya? Aquí estoy convirtiendo todo lo que llegue a mayúsculas, convirtiendo todo lo que llegue a mayúsculas. Una vez tengo esta primera parte de desarrollo, en la cual ya estoy llegando hasta base de datos y estoy insertando información, ya fácilmente puedo completar la inserción de estos tres campos restantes. ¿Bien? Por ejemplo, necesito un campo para primer apellido, otro campo para segundo apellido y otro campo en formulario para lo que es nota. ¿Bien? Entonces, vuelvo al formulario y puedo editar y agregar esos tres campos. Bien. 1, 2, 3. El primero era, le voy a poner apellido 1. El segundo le voy a poner apellido 2. Y el último le voy a colocar el nombre de nota. Va a ser de tipo number. Hasta ahí he editado simplemente el formulario, eso es HTML sencillo. Si yo vuelvo a cargar este formulario, voy a ver ahí los otros campos. Por supuesto hay que variar el placeholder, ¿no? Aquí va a
hacer, escribe apellido 1, le voy a poner, o apellido paterno, escribe apellido materno, y acá escribe NOT. Bien, ahí están todos los campos. Ahora, si yo actualizo ese formulario, voy a ver efectivamente los placeholders de este año. Eso me dice que hemos tratado con el esencial. Sí, eran 9 sillas. No sé si has traído las 9. Son Sí. 9. Ay, pasa, por favor. Gracias. Déjame. Está grabando acá. Listo, muchas gracias. Bien, entonces fíjense, tenemos 4 campos de texto con distintos placeholders, ¿no? Que por supuesto nos ayuda a comprender qué información se debe ingresar en estos campos. Nombre, apellido paterno, materno, escribe nota. Modificando simplemente lo que es el formulario. Ahora, si yo hago un clic en este botón, no voy a estar enviando solo esta información, ¿no? Sino 3 datos más. Entonces debo realizar modificaciones en el método destino, en este caso en el método agregar BD. Ahí está llegando toda esta información al método agregar BD. Si yo me dirijo hasta el método agregar BD, voy a poder ubicarme y hacer lo siguiente. Fíjense, ahí estoy recepcionando simplemente lo que era el nombre y ahora estoy recepcionando 3 campos más, ¿no? 3 campos más. Recuerden que, por eso lo he hecho intencionalmente, esto de acá es tal y como se llama esa variable en el formulario. En el formulario, ese segundo campo se llama apellido 1. Esto se llama apellido 1. Siguiente se llama apellido 2. Esto se llama apellido 2. Y este último campo se llama nota. Este último campo se llama nota. Nombre, apellido 1, apellido 2 y nota. Aquí no es lógico, por supuesto, que esté un str_upper, porque es un número, ¿no? Entonces no hay que llevar a mayúsculas un número. Se pueden hacer, por supuesto, otras validaciones, ¿bien? Pero en este caso recepcionamos ese dato. Ahora, esta parte de acá está coincidiendo con lo que está pasando en formulario. Bien, en mi formulario anterior yo tengo un campo nombre, tengo un campo apellido, apellido 1, apellido 2 y tengo un campo nota. Lo que pase acá, bien, la construcción de este data, recuerden, la construcción de este data debe coincidir con los nombres de atributos. Bien. Nombre en el primer caso, en el segundo caso, primer apellido, tal y como está escrito en el atributo, primer apellido. En el segundo caso, segundo apellido, tal y como está escrito acá. Y el último es nota. Bien. Entonces, ¿pueden coincidir? Sí. Fíjense que en este caso nombre, formulario coincide con nombre en base de datos. Nota en formulario coincide con nota en base de datos. ¿Bien? Pero acá, apellido 1 en formulario, apellido 2 en formulario, no coinciden con primer apellido en base de datos, segundo apellido en base de datos. ¿Bien? Entonces, pueden coincidir o no. Eso no es restrictivo y no va a hacer que esto no funcione. Entonces, acá estoy construyendo una array data con un campo nombre, primer apellido, segundo apellido, nota. Para ubicarnos bien, recordemos que lo que está pasando es que estoy construyendo un arreglo data
Y este arreglo data tiene los campos tal y como está en base de datos: nombre, primer apellido, segundo apellido y nombre. Bien, esto es lo que se está construyendo con la información que está llegando desde el usuario. Bien, aquí el usuario ponga Juan, por ejemplo. Pérez, Méndez. Nota 44. Esto se está construyendo en data. Eso se está construyendo en data. Estos datos están llegando por formulario y estos datos, esas referencias, las estoy definiendo acá. Bien, y hecho esos cambios, no tengo que hacer nada más. Bien, ya todo está funcional nuevamente. ¿Ya? Esa es la ventaja del modelo vista controlador. Logramos algo y después la escalabilidad es sencilla. Es decir, aumentar más cosas se hace más sencillo. Bien, a ver, volvamos a toda la lógica. Voy a agregar un nuevo estudiante. Se va a llamar, por ejemplo, estoy aquí exagerando, con combinación de mayúsculas, minúsculas, en Carmelo Peredo Ibarra. Nota, vamos a poner 89. Clic en agregar estudiante y eso ya está llegando a base de datos. Carmelo Peredo Ibarra 89. Por supuesto que eso se está reflejando acá en la lectura de base de datos. Carmelo Peredo Ibarra 89. Y ahí volvemos, fíjense que a partir del registro 23 ya volvemos al formato anterior. Entonces ya estoy realizando inserciones coherentes y estoy teniendo una base de datos limpia. Bien. Imagínense si le dan la posibilidad al usuario de escribir en el formato que quiera, escribir lo que quiera, sin que utilice validaciones. Entonces estas bases de datos que van a ir construyendo van a ser una pesadilla para refinar. Bien, este tipo de datos consume tiempo el corregir. Bien, se tienen que migrar, transformar en lo que es el formato, realizar algunas validaciones a partir de algoritmos de validación que ustedes hagan. Entonces es más complejo, ¿ya? Entonces siempre es bueno pasarse ese tiempo en construir buenas validaciones, en formatear muy bien su base de datos, y ese tiempo que han invertido ahí les va a ahorrar tiempo que podrían estar utilizando en alguna posible refinación de base de datos en el caso de que no hagan esos controles. Otro detalle que es bueno que se den cuenta, fíjense que en ningún momento le hacemos llegar la ID en este caso de este nuevo estudiante, ¿no? Eso es porque automáticamente el sistema de gestión de base de datos le asigna un ID. ¿Bien? El ID correlativo, el ID que le corresponde. ¿Bien? Aquí estamos con el ID 23, siguiente registro le va a asignar el ID 24. ¿Bien? Pero eso lo hace automáticamente el manejador de base de datos. ¿Bien? Nosotros como desarrolladores no nos metemos con esa asignación, ¿bien? Porque la consistencia en ese caso es responsabilidad del sistema de gestión de base de datos. ¿Alguna consulta de esto? Formulario.php. Formulario.php. Sí. Esta es la vista de formulario. Sí. ¿Cómo la cantidad de caracteres, cómo se compone? Ahí también hay distintos niveles, ¿no?
en HTML pueden usar el max length, ¿no? Longitud máxima. Por ejemplo, 20 caracteres para lo que es estamos validando el primer apellido. Longitud máxima, ¿no? Max length. Esto es pero a nivel de HTML. A nivel de HTML. Entonces, si van a lo que es el estudiante, para lo que es el apellido, simplemente le está permitiendo 20 caracteres. ¿Bien? Entonces, es un nivel de control, pero como les decía, pueden refinar aún más utilizando JavaScript. Con JavaScript van a tener validaciones más avanzadas. En este caso, en este campo tengo dos validaciones, ¿no? El required, que impide que viaje vacío, y el max length, que le da una longitud máxima de caracteres. Dos validaciones. Así como hay el max length, tenemos también el min length, o longitud mínima. Min length, por lo menos 3 caracteres. Bien, ¿alguna consulta más? Y que para controlar la nota, para que no se ingrese ningún número que sea menos negativo, que sobrepase los 100 puntos. Igual tenemos un max y un min en el campo number. Un min que apunta a magnitud, mínimo 0 por ejemplo, y máximo 100. Ahí me permite una nota entre 0 y 100. Con eso yo puedo ir 1, 2, 3, 4 y hacia abajo hasta 0, ¿no? Ya no puedo llegar a números negativos. Lo propio si estoy en números superiores, 99 por ejemplo, puedo subir hasta 100 y después ya no me deja. Entonces, validaciones, en este caso, a un primer nivel, es HTML. Bien, ¿alguna consulta más? Continuamos entonces el avance. Con eso hemos completado lo que es agregar registros a una tabla. Vamos a nuestro siguiente objetivo, que es eliminar. ¿Bien? Y con eliminar nos referimos a lo que se conoce como el hard delete, es decir, el borrado, lo que se llama el borrado duro, el borrado físico, es decir, la eliminación de un registro. Es como si nosotros viniéramos acá y elimináramos, ¿no? Delete record. Delete record, ¿estás seguro? Sí, eso. Bien. Eliminó el registro 19, existe el 18, el 20 y continúa hasta el 23. Eso es el hard delete. Vamos a hacer ese hard delete a continuación. Bien, la lógica empieza acá, bien, en la lista de estudiantes. ¿Por qué? Porque yo voy a seleccionar algún estudiante para eliminar, bien. Por ejemplo, quisiera eliminar a este estudiante, Juan Pablo Jiménez Choque. Voy a crear acá un botoncito que va a decir eliminar. Bien, lo propio con Samuel, va a tener aquí un botoncito para eliminar, lo propio para cualquiera de estos casos. Bien, un botón que va a decir eliminar. En ese caso estoy afectando a un registro determinado que el usuario identifica. Bien, entonces, lo primero que tengo que hacer es modificar nuestra vista. Ahí tengo número, nombre, primer apellido, segundo apellido. Voy a hacerme toda una columna que se va a llamar eliminar. Se va a llamar eliminar. Y acá
Dentro del for each voy a tener un table data. Y ahí voy a tener un botoncito eliminar. Bien, ahorita tengo simplemente un texto, pero todo esto va a ser un pequeño formulario. A ver, si visualizamos, he creado esto. ¿Ya? Fíjense que cada uno de los registros tiene esta referencia para su eliminación. Entonces, si yo quiero eliminar Linet 6 de arriba, entonces voy a proceder a hacer un clic acá, en esto que va a ser un botón posterior. ¿Bien? Y así para cada uno de estos casos. Bien. Comencemos con esta lógica entonces. Voy a requerir la apertura y clausura de un formulario. Estoy acá, bien, en esta celda. Voy a requerir la apertura y voy a requerir la clausura de un formulario. Estoy copiando la sintaxis. Por supuesto no vamos a ir hasta agregar BD, sino voy a ir hasta un método que se va a llamar eliminar BD. Eliminar BD. Bien, tengo un formulario entonces. Tengo la apertura del formulario y la clausura del formulario. Recuerden que, como estamos en una estructura for each, aquí estamos finalizando el for each, entonces este formulario está en plena estructura for each, entonces se van a crear tantos formularios como registros yo tenga. Cada uno de los registros va a tener este formulario. ¿Bien? Entonces mi destino va a ser eliminar BD. Controlador estudiante, método eliminar BD. Bien. Posteriormente voy a hacer un input inicialmente del tipo texto. Ya, inicialmente porque después va a cambiar. Primero veamos qué es lo que va a pasar con este input. Se va a llamar ID estudiante. Bien, lo voy a hacer con minúsculas. Esto no necesariamente tiene que estar igual que en base de datos, bien, como en el anterior caso que hemos visto. ID estudiante. Y acá viene lo importante. El valor va a ser igual a todo un PHP, toda una impresión PHP, que me va a recuperar desde base de datos el ID estudiante. El ID. Y aquí sí tal y como está escrito en base de datos. El ID estudiante. Bien, posteriormente un botón del tipo submit de la clase btn. Como es eliminado va a ser del tipo danger y con la leyenda eliminado. Bien, entonces con esas líneas de código, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es lo siguiente. Si yo actualizo esta vista, he creado esto. Bien, fíjense que cada uno de los registros tiene su formulario, lo que les decía. Tiene su botón eliminar. Esto está yendo hasta eliminar BD, controlador estudiante, método eliminar BD. Es decir, si yo hago clic aquí, voy a llegar acá y voy a hacer llegar esta información. ¿Sí? ¿Qué es esa información? Es el ID del estudiante. ¿Cómo estamos recuperando eso? A partir de esto, ¿no? Echo peso row ID estudiante. Como mostrábamos el nombre lo mostrábamos con un echo peso row nombre. Apellido, echo peso row, primer apellido, segundo apellido, nota. Ahora me interesa manejar el ID estudiante. ID estudiante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando el usuario haga clic en este botón, voy a llegar a base de datos indicando
tengo que borrar de la tabla estudiantes el registro con el ID 15 en este caso. ¿Ya? Ahora, no necesariamente este que es correlativo va a coincidir con este ID, ¿no? Eso debe estar claro, ¿no? No ese correlativo va a coincidir con ese ID. De hecho, en esta tabla debería haber una variación. Acá, por ejemplo, bien, tengo el registro 21 que es Carla en el correlativo, pero tiene el ID 22. Eso es porque he eliminado, ¿no? ¿Recuerdan que he eliminado un registro? Haciendo un clic derecho, eliminar. Entonces, uno de esos registros está eliminado. En el correlativo estoy llegando, por supuesto, por todos los números. 1, 2, 3, 4, así, hasta el 22. Pero en IDs está viendo un salto en el ID 19, ¿no? El ID 19 es el que he eliminado. Si yo veo base de datos, no tengo el ID 19. No tengo el ID 19, ¿ya? Por eso es necesario diferenciar lo que es este bloque, que es el ID en base de datos, y este dato, que es simplemente un correlativo para mostrar en la tabla, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta acá? Ya. Ahora, al usuario no le interesa ver este dato, ¿no? Esto tiene que ser transparente al usuario. Entonces, este campo del tipo texto lo vamos a volver a un campo del tipo hidden, tipo oculto. ¿Qué significa eso? De que va a existir, pero no lo va a visualizar el usuario. ¿Bien? De esta forma. Entonces sabemos que cada uno de estos botoncitos tiene aquí información, ¿no? En este formulario hay información. Y esa información es el ID de cada uno de estos registros. Entonces tengo un input del tipo hidden que está almacenando el ID del estudiante en base de datos y le he llamado en este formulario ID estudiante, todo en minúsculas, ID estudiante. Así le he llamado. Le puedo llamar como yo guste, ¿no? En este caso le he llamado de esta forma, ID estudiante. Bien. Ahora vayamos a lo que es el modelo. En el modelo debo tener, por supuesto, alguna consulta de eliminación. Voy a desarrollar la consulta de eliminación. Voy a hacer un método eliminar estudiante. Y voy a hacer ese método, eliminar estudiante. Vamos a tener como requerimiento que me envíe, que me haga llegar un ID estudiante. Bien, eso es importante, ¿no? Si voy a eliminar un estudiante, debo conocer el ID de ese estudiante. Entonces, la sintaxis en Active Record es la siguiente: ISDB where el dato que me está llegando, ID estudiante, perdón, esto sería el dato en base de datos, ID estudiante, donde el ID de estudiante sea igual al ID estudiante que me está llegando como información. Vamos a de la tabla estudiantes. Bien, tengo entonces este método. Eliminar estudiante.
Ya. Ahora recuerden, tengo el formulario en la lista, tengo el método, en este caso en el modelo. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar en el controlador. Bien, el controlador. En controlador, ¿cómo se debe llamar mi método? Recordemos. Eliminar BD. Correcto. Acá. Controlador, mi método debe llamarse, aquí lo hemos bautizado, eliminar BD. Eliminar BD. Entonces, tal y como en el anterior caso, voy a construir, en este caso me basta con una variable, que se va a llamar i de estudiante. I de estudiante va a ser igual a pesos barra baja post, lo que esté llegando desde el formulario. Recordemos que en el formulario tengo este i de estudiante, todo en minúsculas. I de estudiante. Y a continuación la consulta que ejecuta el eliminado. This estudiante modo eliminar estudiante. Le tengo que hacer llegar, recordemos, el i de estudiante. Punto y coma. Entonces recibo la variable, la envío como parámetro a mi modelo y después redirecciono el tráfico a la lista de estudiantes. Redireccionamos estudiante curso. Redireccionamos estudiante curso. Y con eso ya hemos completado la lógica del eliminado. A ver, vamos a actualizar esta vista. Vamos a eliminar a este registro vacío que es, y ya no está ese registro vacío. Bien. A Carmen y Margarita vamos a eliminar, clic aquí en eliminar. Bien, hemos eliminado a Carmen, ahora vamos a eliminar a Margarita, ahora vamos a eliminar a Carla. Bien, y estamos con todos los datos. Eso por supuesto se refleja acá en base de datos. Bien, fíjense, he eliminado los IDs 18, 19, 20, 21, por ejemplo. Entonces, IDs eliminado. Bien, ¿cómo es ese flujo entonces? Recordemos, del eliminado empezamos en la lista. En la lista yo estoy creando un formulario por cada registro. Ese formulario va a ir hasta un método determinado enviando el ID de estudiante. Entonces cuando el usuario haga clic en Submit, va a enviar el ID de estudiante. Y ese ID de estudiante estoy recuperando desde base de datos. Entonces hace un clic ahí el usuario. Llegamos hasta acá. Recepcionamos ese ID de estudiante que está llegando. Ejecutamos, en este caso, el método eliminar estudiante, que lo que está haciendo es recepcionar ID estudiante y borrar de la tabla estudiantes donde ese ID estudiante en base de datos coincida con el ID estudiante que está llegando como parámetro. Y una vez eso se ejecute, vamos a recargar lo que es la lista de estudiantes del curso. Entonces, esa es la lógica de eliminación. Es hard delete porque hemos eliminado esos registros de nuestra tabla. ¿Bien? Soft delete lo vamos a ver cuando estemos con modificación de registros. Bien, ¿alguna consulta? Inge, Sí. ¿cómo podemos colocar una ventana que diga si está seguro de eliminar? JavaScript. Eso netamente es JavaScript. No se puede hacer solo con HTML.
netamente con JavaScript. Este botoncito no sería submit, sino sería un campo del tipo botón y invocaríamos una función, ¿no? Una función que va a ser una validación o algo así, o un alert que va a preguntar si es que estamos seguros o no. Ahí ya entra JavaScript. ¿Alguna consulta más? Bien, con todo esto yo creo que podemos hacer una primera evaluación, ¿no? La ventana emergente. Cruz. Va a ser una evaluación sencilla donde se les va a dar una tabla con registros y ustedes en esa tabla, no, ya un SQL, y en esa tabla ustedes van a agregar esas tres acciones: lectura, agregación y eliminación. Todavía nos queda pendiente lo que es modificación, update. Eso estaría pendiente, ¿ya? Pero sí es necesario de que esto esté sólido para entrar a eso. Porque modificación, como les decía, es la actividad más compleja de un CRUD. Porque tenemos que llegar a esta base de datos, recuperar información, esa información mostrarle en un formulario editable al usuario, que el usuario haga los cambios que quiera y volver a esta base de datos con esa nueva información, ¿ya? Entonces, ¿Cuándo dije? el lunes. En grupo va a ser. Va a ser en grupos. ¿De cuándo? ¿De cuándo dije? El lunes se van a enterar. ¿Cómo de 4? Hasta acá entonces, nuestra primera evaluación del segundo nivel. Bien. Actividades, inserción, lectura y eliminar.